y es un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. El Estado tiene que priorizar muchos trabajos para el bienestar de la sociedad. Y también dice el trabajo siempre va a proteger a la familia. A veces si no hay trabajo, la familia no puede progresar, no puede desarrollarse. Y en especial va a proteger a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. La Organización Mundial del Trabajo lo define, tiene su definición, define como el conjunto de actividades humanas remunerados o no que producen bienes o servicios en una economía. La otra diapositiva. Bien, tenemos la descripción de la realidad. Estamos viendo sobre el trabajo. Y vemos en los primeros meses del 2020, sabemos el inicio de esta pandemia del COVID-19 que se origina en China, en la provincia de Wuhan, ¿no? Y la Organización Mundial lo califica como una pandemia, porque se expandió a todo el mundo, ¿no? Esta enfermedad, esta pandemia, y que originó y hizo necesaria de aplicación de políticas de cada estado a llevarnos a un aislamiento social, lo que redundó en la interrupción de las actividades económicas de escala nunca antes vista. Se paralizó la economía mundial cuando se dio esta pandemia de la COVID-19. Se estima que la economía mundial registra en el 2020 una caída de Productos Interno Bruto del PBI, ¿no? Superior a la que observamos en varias décadas, el 2%, y grandes retracciones de volúmenes de comercio mundial de entre un 13%, esta reducción de la actividad económica, en particular en China y los Estados Unidos y Europa, los países desarrollados, potencias económicamente, ¿no? Todo se vio paralizado, ¿no? Y justamente ahí va a ser el factor del trabajo, ¿no? Todo se paralizó. Bien, continuamos con Ahora, para poder el Estado enviar a un aislamiento social, tiene que haber normas. Y también para defender también el trabajo, también tiene que haber normas. Si no, no se puede ejecutar, no se puede mandar a aislamiento social. Tiene que haber una norma que se puede amparar el Estado. Bien, en las normas laborales durante el estado de emergencia. Se cree que el año ocasionado por la pandemia de COVID-19 supera en gran medida la pérdida de empleos que hubo tras la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, y en un promedio aproximadamente de 330,000 trabajadores han pasado a la suspensión perfecta de labores, ¿no? La suspensión perfecta ya sabemos que se le dio un descanso temporal hasta que durara el aislamiento social, sin ningún beneficio, sin ningún pago. A revisar parte de la normativa laboral, de la normativa laboral elaborada durante el estado de emergencia en nuestro país, así como los cambios legales realizados para facilitar despidos y evitar el quiebre de empresas. Bueno, como ya lo había mencionado, se tenía que ver normas legales para poder facilitar tanto el despido o también para evitar el quiebre de las empresas, ¿no? Pero para que no salgan perjudicados tanto el empresario como el trabajador. No existían normas para el trabajo remoto, pero sí para el teletrabajo, ¿no? Para el teletrabajo, sí, desde hace 9 años aproximadamente
hay legislación al respecto, aunque no se ha utilizado mucho, ¿no? No se había utilizado hasta ahí, no era muy usado ese trabajo. A partir del estado de emergencia, lo primero que se utiliza es pedir la norma de trabajo remoto, que es válida mientras se encuentre vigente en el estado de emergencia sanitaria. Puede realizar también labores donde cumple la inmovilización social obligatoria. Ahí se da donde que el trabajador podía cumplir su trabajo remoto, mejor dicho, desde su hogar podía él estar trabajando durante el aislamiento social que fue dado por el Estado, ¿no? Y la gente podía trabajar desde su casa. Nosotros hemos visto muchos profesionales, ¿no? Han podido trabajar de sus hogares, en la medida que la naturaleza de su trabajo se lo permitía, ¿no? Tenía que tener un acceso si su trabajo era para pueda trabajar de su hogar, él podía trabajar y cumplir con sus labores de todos los días como trabajador. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, y aquí como les hablaba, hubo un decreto de urgencia dado para ese tiempo por el presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, que el decreto de urgencia era el 038-2020, que indicaba la reglamentación. Vamos a leer qué es lo que decía en este decreto de urgencia. Dice, la reglamentación se dio con el decreto supremo 0011-2020, ¿no? De tiempo en el cual indica que de manera extraordinaria, dice, empleadores y trabajadores, 4 medidas. Otorgamiento de vacaciones vencidas. Ahí las empresas podían dar las vacaciones que no habían sido dadas, ¿no? Cabe indicar que durante el primer mes del estado de emergencia no se permitió otorgar vacaciones, pero desde el 21 de abril, sí. Adelanto de vacaciones. Como saben que nosotros ingresamos al aislamiento social fue de 3 meses, ¿no? Entonces, cuando se hace 3 meses, podían adelantar las vacaciones si las empresas o el empleador debía esas vacaciones o también podía adelantarte las vacaciones. Reducción de la jornada de trabajo con la consecuente reducción de la remuneración en función de las horas trabajadas, tomando el criterio de valor de las horas de trabajo. Saben que en el aislamiento social también perjudicó a muchos en lo que fue la economía del trabajador, ¿no? Ya no se lo pagó lo mismo, ni se lo redujo los pagos. Empleador y trabajador pueden practicar la reducción de la remuneración. Por ejemplo, si alguien gana 10,000 soles mensuales, se pone de acuerdo con su empleador y se reduce su sueldo. La norma establece que la única limitación es que la reducción no sea menor que la remuneración mínima vital. Nosotros sabemos que es como 960, creo. Ese es el mínimo, el tope, que no debería bajar de ahí mensuales. Continúa con la diapositiva. Bien. El 14 de abril se aprobó el decreto de urgencia 0038-2020, el cual estableció la posibilidad de implementar la suspensión perfecta de labores. La norma establece que los empleadores pueden pactar con sus trabajadores mediante alternativas y en caso de no funcionar pueden pasar a la suspensión perfecta de labores. Muy bien, la suspensión es que te daban por un tiempo, pero no te botaban de la empresa. Tú todavía tenías que estar ahí, todavía estabas en planilla, pero no sin ningún beneficio. Podía estar esa la suspensión perfecta. Pero en otro país sucedió lo contrario, ¿no? Hubo muchos despidos masivos. Ahí dice en la guía de suspensión, este es el proceso de perfecta de labores, ampliación de plazo, hasta el 7 de enero de 2021, tenía que hacer la solicitud, ¿no? El silencio administrativo de 42 días,
la fiscalización, inspección en marco de la emergencia sanitaria. No, esa era la guía de suspensión perfecta de labores. Continuamos con el siguiente. Bien, ¿cómo ha funcionado la suspensión perfecta a partir de la reglamentación? Interesante. Debemos conocer esto. Es necesario agregar que esta es una medida temporal. Cuando el Estado dio esa suspensión perfecta, era solamente temporal, no era para todo el tiempo, ¿no? Mientras dure el aislamiento social, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás tenía que tener vigencia de la suspensión perfecta. Lo decía, mientras se supone la crisis sanitaria debido a la pandemia, ya muy bien, de la global, además en relación con efectos socioeconómicos de la pandemia por el número de virus del SARS-CoV-2, la Organización Internacional del Trabajo invoca al respecto la promoción y el cumplimiento de los principios y decretos fundamentales en el trabajo, ¿no? Porque es un derecho fundamental el trabajo. Ese sentido, la Organización Internacional de Trabajo hace un llamado para tener en consideración a los grupos sociales y personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las crisis sanitarias internacional, ¿no? Del 2020. Continuamos. Bien, como resultado del Estado Nacional de Emergencia declarado en Perú el 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo 0044-2020, del presidente Consejo de Ministros, las empresas peruanas tuvieron que evaluar si sus actividades se podrían realizar remotamente. Esto puede generar un cambio en el desempeño laboral de sus colaboradores. En ese escenario, motivó que el gobierno peruano dicte el Decreto Supremo número 008-2020, con fecha de 11 de marzo de 2020, en el cual declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días, como ya lo había mencionado, estableciendo diversas medidas y de prevención y control para evitar la propagación de la COVID-19. Las medidas tomadas por el gobierno de turno no fueron las adecuadas, pues la cantidad de casos confirmados aumentó vertiginosamente, ¿no? Se propagó en una escala que muy rápido fue la propagación en nuestro país sobre la COVID-19. Base legal decretado por el Poder Ejecutivo durante el estado de emergencia. Acá tenemos Decreto Supremo 008-2020, emitido el 11 de marzo de 2020, que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendarios y establece diversas medidas de prevención y control destinadas a evitar propagación de la COVID-19. También tenemos el Decreto Supremo de 0044-2020 del Presidente Consejo de Ministros del 15 de marzo de 2020, que declara que el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días calendarios y dispone el aislamiento social, mejor eso llamado como cuarentena, por las circunstancias críticas que afectan la vida de la nación como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Continuamos, compañero. ¿Quién continúa? Buenas noches, compañero. Buenas noches a todos los presentes. Les saluda Salazar Cabañez Víctor Andrés, integrante del grupo. Pero en este caso solamente para tocar el tema que ya nuestro compañero ya prácticamente lo ha explicado.
sobre la suspensión perfecta de labores que está establecida mediante el decreto de urgencia el 038-2020, ¿no? Del 15 de abril del año 2020. Esta norma establece específicamente en resumen, la suspensión de las labores y la suspensión también de la remuneración, pero todo ello sin perder el vínculo laboral del trabajador en la empresa para que labora. Esto en el sector privado, porque bueno, en el sector público se ha tramitado de diferente manera, ¿no? La suspensión perfecta se dio, bueno, tuvo fin, digamos, mediante el decreto de urgencia también al 087 del año 2021, ¿no? Donde ponía término el 2 de octubre del año 2021. Hasta ahí regía la suspensión perfecta. Bueno, el compañero ya lo explicó casi todo lo que concierne a la suspensión perfecta, ¿no? Es una pausa temporal, en otras palabras, una pausa temporal de las labores y las obligaciones como trabajador en una determinada empresa, y que permite pues al empleador suspender también la remuneración mensual, ¿no? Pero como decía, sin perder el vínculo laboral dentro de la empresa. Básicamente es eso. El compañero ya lo explicó casi todo lo que tenía que ver con la suspensión perfecta de las labores Sí, en compañero. en lo que concierne pues a las medidas sanitarias por el COVID-19. Muchas gracias, compañeros. Les vamos a estar enviando unas encuestas para que puedan mandarnos sus opiniones si es que la charla les la recomendaría, y pues algunas preguntas más de una encuesta de satisfacción sobre la charla. Las vamos a enviar a cada uno de ustedes y nos gustaría que nos ayuden a resolverla. Y pues agradecerles también darnos su tiempo para poder escuchar y asistir a esta charla. Nada más decirles eso y agradecerles, ¿no?